La película comienza en una ciudad flotante llamada Ciudad Metro, donde los robots realizan todas las tareas para los humanos. Trabajan, cocinan, limpian, construyen edificios, atienden a las personas e incluso las curan con la ayuda de robots aún más pequeños. Aunque los robots son serviciales y siempre hacen su mejor esfuerzo, los humanos los desechan a la superficie cuando ya no los necesitan. Toda esta avanzada tecnología es obra del Dr. Tenma, el científico más brillante de su tiempo. A continuación, conocemos a Toby, un chico superdotado que termina sus exámenes en un abrir y cerrar de ojos. Gracias a su gran inteligencia, nunca se equivoca, lo cual provoca la envidia de sus compañeros. ¡Buena suerte a todos! Respuestas correctas 100%. Luego descubrimos que el Dr. Tenma es el padre de Toby. Como creador de la robótica que transformó al mundo, ahora dirige el Ministerio de Ciencia, donde se fabrican los robots. Aunque Tenma siempre se siente orgulloso de su hijo por ser tan inteligente como él, su apretada agenda le impide pasar tiempo con él. «Lo prometiste», reclama Toby. «Lo siento, hijo, es inevitable», responde Tenma. Toby, siendo prácticamente un genio, tiene intereses poco comunes para su edad, como asistir a conferencias científicas. Al enterarse de que ese día el presidente del ministerio presentará un poderoso robot llamado el Guardián de la Paz, Toby manipula a su asistente robot para que lo lleve a la presentación. Allí conocemos al presidente de Ciudad Metro, un hombre desagradable llamado Stone. Consciente de la inteligencia de Toby y temiendo que le opaque, Stone ordena que lo encierren para evitar interrupciones en la presentación. En la conferencia, conocemos al Dr. Epon, quien ha creado el núcleo azul, una fuente de energía limpia y poderosa que alimenta toda Ciudad Metro mientras reduce la contaminación. Sin embargo, al extraer el núcleo azul, sin querer generaron otro tipo de energía negativa, el núcleo rojo. Epon está preocupado, ya que sabe que la combinación de ambos núcleos podría destruir Ciudad Metro. Pronto descubrimos que el malvado presidente Stone planea utilizar el núcleo azul para encender el Guardián de la Paz y así asegurar su reelección. Sin embargo, en su ignorancia política, insiste en usar el núcleo rojo. A los votantes les gusta el color rojo. Más le vale que cierre la boca o lo mato. Así que obliga al robot a usar el núcleo rojo, lo que provoca que el Guardián de la Paz se vuelva incontrolable y comience a destruir todo a su paso. Además, el robot tiene la capacidad de fusionarse con otros robots para volverse más poderoso. Mientras tanto, Toby, impulsado por su curiosidad, se escapa para ver de cerca al Guardián de la Paz. Para su mala fortuna, el robot se revela en ese momento, y Tenma, en un intento de proteger a los científicos, cierra una compuerta de emergencia sin darse cuenta de que ha dejado a Toby atrapado con el guardián. ¡El escudo! ¡No puedo abrirlo! Lamenta cuando el robot activa su máxima potencia, desintegrando a Toby en el proceso. Con la situación fuera de control, Epon utiliza el núcleo azul para neutralizar al Guardián de la Paz. Sin embargo, para entonces, Tenma descubre que su hijo ha muerto. Afligido por esta tragedia, Tenma pierde la cordura, se niega a comer o dormir y se obsesiona con la creación de un robot idéntico a Toby, al que implanta todos los recuerdos de su hijo. El resultado es una copia de Toby, prácticamente indestructible. El Dr. Epon entrega el núcleo azul a Tenma, quien lo coloca en el robot para darle vida. Al despertar, Toby se siente como un niño normal y no se da cuenta de que es un robot. ¡Papá! Bienvenido, hijo. Al día siguiente, Toby nota que algo no está del todo bien, pero su padre lo convence de que todo está normal y le sugiere no regresar a la escuela, asegurándole que él mismo se encargará de enseñarle todo lo que necesita saber. A pesar de que Toby era un genio, decidió usar su inteligencia para crear cosas divertidas. Esto no complació a Tenma, quien pensó que su verdadero hijo nunca habría desperdiciado su tiempo de esa manera. Triste y confundido, Toby se retiró a su habitación sin entender por qué Tenma reaccionaba así. Un día, Toby escuchó a dos robots hablando en un idioma que los humanos no comprendían. Es como si no se entendiera. ¡No seas tonto! Estoy oyendo lo que dicen. Entonces... Los robots, asustados, intentaron escapar y accidentalmente hicieron que Toby cayera desde un edificio muy alto. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, sus propulsores se activaron. Toby descubrió que podía volar más rápido que un tren, alcanzar las nubes e incluso romper montañas con su fuerza. Sin embargo, el personal del presidente Stone detectó un objeto volando con energía azul y recibió órdenes de capturarlo. Mientras tanto, Tenma hablaba con el Dr. Elefun, pidiéndole que desechara a Toby, ya que nunca podría reemplazar a su hijo. Justo en ese momento, Toby llegó y escuchó a Tenma decirle que no lo quería, porque nunca podría llenar el vacío que había dejado su hijo. Epon le sugirió a Toby que buscara su lugar en el mundo, así que, con el corazón roto, se alejó. En su camino, Toby descubrió que era un robot, y de pronto, el ejército de Stone llegó para atraparlo.
Aunque intentó escapar, fue capturado. Durante su captura, Toby logró liberar a un robot enemigo que estaba cayendo al vacío. En un intento por apoderarse del núcleo azul, Stone ordenó disparar a Toby. Aunque esquivó los disparos, uno lo alcanzó y cayó a la superficie. Toby se despertó rodeado de robots chatarras que, aunque un poco locos, eran amigables. Pronto, conoció a un perro robot que lo llevó a una trampa de unos huérfanos que recolectaban piezas para su padre adoptivo, un hombre llamado Amek. Los niños, al darse cuenta de que solo era un niño, lo liberaron. Mientras conversaban, los huérfanos le contaron que los habitantes de Ciudad Metro consideraban a los de la superficie como basura. De repente, 3 robots rebeldes llegaron para proteger a Toby, advirtiéndole que Amek explotaba a los robots. Al identificar a Toby como uno de ellos, lo bautizaron como Astro. Los niños regresaron, y después de ganarse su confianza, lo llevaron a su hogar, donde vivían con otros huérfanos y con Amek, Familia, todos pueden hacer preguntas. que resultó ser un buen hombre que reparaba robots. Esa noche, Amek le contó a Astro que había sido el director del Ministerio de Ciencia en Ciudad Metro, pero que Tenma lo había despedido. Astro, feliz con su nueva familia, decidió no revelar su verdadera identidad como robot. Mientras tanto, en Ciudad Metro, Stone y sus robots registraban la casa de Tenma buscando el núcleo azul. Arrepentido por haber querido reemplazar a Toby, Tenma prometió a Stone que lo encontraría y desactivaría para recuperar el núcleo. Al día siguiente, los huérfanos salieron a buscar repuestos para Amek, y Astro reparó un gigantesco robot llamado Sok. Amek se sorprendió al detectar la energía en Astro y consideró el descubrimiento interesante. Los huérfanos limpiaron y pintaron el robot, y esa noche, una de las chicas intentó llamar a su familia en Ciudad Metro. Aunque Astro la descubrió, decidió guardar silencio para proteger su nuevo hogar. Al día siguiente, se celebró la gran batalla de los juegos de robots, con el gigantesco Sok como estrella. Amek, utilizando un aparato robado a Tenma, hizo desmayar a Astro y reveló su verdadera identidad como robot a los demás. ¡Porta! ¿Por qué le hiciste eso a Astro? ¡Es nuestro amigo! Creí haberlos educado. ¿Qué no ven? ¡Es un robot! Aunque Astro se negó a pelear, comprendió que era cuestión de vida o muerte y derrotó a varios robots enemigos. Al final, sus amigos no le perdonaron por no haberles contado que era un robot, pero todos lo aclamaron como vencedor. Sin saberlo, Astro había revelado su posición al equipo de Stone, quienes rastrearon su energía. En el combate final, su oponente era Sok, quien, en lugar de pelear, mostró afecto hacia Astro. Enfurecido, Amek amenazó con desactivarlos si no peleaban. Astro, sin querer más peleas, salvó la vida de Amek cuando Sok intentó aplastarlo. ¿Qué clase de robot eres tú? Justo entonces, el ejército de Stone llegó. Sok los agarró como si fueran hormiguitas, pero Astro, decidido a evitar más conflictos, pidió ser liberado y se fue pacíficamente con ellos. En el laboratorio, Toby le confesó a Epon que no había encontrado su lugar en el mundo. Epon, al oír esto, rogó a Tenma que salvara a Astro. Sin embargo, Tenma, todavía viendo a Toby como un simple robot, comenzó a quitarle el núcleo azul mientras le pedía perdón. Lo siento. No importa. Siento no haber sido un mejor Toby para ti. Tenma le entregó el núcleo a Stone, pero luego se arrepintió y decidió revivir a Astro, dándose cuenta de que lo amaba como a un hijo. Tras recuperar el núcleo, Tenma abrazó a Astro y le pidió que escapara. Furioso, Stone activó al Guardián de la Paz con el núcleo rojo, ordenándole destruir a Toby. Sin embargo, el robot se volvió contra Stone, fusionándose con él y aterrorizando a la población. Decidido a salvar a los humanos, Toby regresó a Ciudad Metro para enfrentarse al malvado Guardián. Toby lucha con todas sus fuerzas para derrotar a su enemigo, disparándole incluso desde sus nalgas. Mientras observa la batalla desde la superficie, los amigos de Toby deciden ir a su rescate. En ese momento, el malvado guardián utiliza un gran edificio para golpear a Toby. Cuando está a punto de aplastarlo, los amigos de Toby llegan en una nave para salvarlo. Sin embargo, al ver que la Ciudad Metro está a punto de caer porque el guardián la ha dejado sin energía, Toby decide bajarse de la nave para intentar detener la caída. Activa sus propulsores al máximo, permitiendo que la ciudad aterrice a salvo en la superficie. El guardián reaparece para enfrentarlo nuevamente. Debido a su gran poder, logra capturar a Toby. Cuando intenta eliminarlo, ambos núcleos se juntan y salen disparados, ya que el núcleo rojo y el núcleo azul no podían fusionarse sin poner en riesgo la vida de Toby y del guardián. Toby comprende lo que debe hacer, y al ver que sus amigos están en peligro, se despide de su padre, Tenma, diciendo que por fin ha entendido su misión en la vida. Luego,
se dirige al núcleo azul, sacrificándose para salvar a todos los que ama, lo que provoca una gigantesca explosión. Stone sobrevive y su ejército captura a los ciudadanos restantes. Y mientras los amigos de Toby lloran su pérdida, Suk se acerca para compartir la misma energía azul que Toby había usado para salvar a Astro. Gracias a esto, Toby vuelve a la vida, logrando reunirse con su padre y con todos sus seres queridos. Además, la joven también se reencuentra con sus padres, quienes la habían estado buscando durante años. Toby agradece a Suk por lo que hizo, y el Dr. Epon le dice que, finalmente, ha encontrado su lugar en el mundo, pues nació para ser un gran héroe. Finalmente, Toby observa cómo un robot alienígena se acerca para atacar la ciudad, demostrando que ahora será el héroe que protegerá al mundo.